Continuamos aquí desde el set de prensa del Partido Comunista de Venezuela, en su edificio Cantaclaro, en estas conversaciones con los delegados internacionales que participan en el 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Quiero decir que para mí es realmente un honor haber recibido esta invitación para colaborar con el equipo de prensa realizando estas entrevistas que además van a ser transmitidas por el canal de YouTube que se está estrenando. Fue creado para este 15 Congreso del Partido Comunista y lo van a estar estrenando con estas entrevistas. Vamos a conversar ahora con el camarada Pavel Blanco del Partido Comunista de México sobre puntos muy interesantes porque acabamos de presenciar una nueva victoria de los pueblos ante el imperialismo en la Organización de Estados Americanos, que pretendía, por instrucciones del gobierno de los Estados Unidos y de sus lacayos en la región, imponer una serie de sanciones a Venezuela que allanaran el camino a una intervención extranjera. En este escenario, lamentablemente, porque nosotros somos amigos, hermanos, adoramos al pueblo mexicano, pero su gobierno, su actual gobierno sirvió de punta de lanza para esta agresión contra Venezuela en la OEA. Lo vimos allí todos, el canciller mexicano fue el principal impulsor de todas esas propuestas que pretendieron minar la soberanía de la nación venezolana. Sin embargo, fueron derrotados. Queríamos conversar sobre con qué moral y con qué, es decir, con qué moral puede un gobierno como el de Enrique Peña Nieto tratar de juzgar al gobierno bolivariano por supuestamente represión, por falta de democracia, maltratar al pueblo, cuando el pueblo mexicano está sufriendo ahorita o es víctima de toda una política no solamente de empobrecimiento, sino también de represión, de persecución, de desaparición de las fuerzas populares por un gobierno neoliberal y hasta podríamos decir de corte fascista. ¿Con qué moral pueden ellos criticar al gobierno soberano de Venezuela? Bueno, la OEA sigue jugando un papel vergonzoso y lamentable. Y yo creo que no está de más recordar que desde los años 60 en que pretendió juzgar a la Revolución Cubana, quedó evidenciado su papel de instrumento al servicio del imperialismo norteamericano, del centro imperialista norteamericano. Pero además decir, ¿no?, el papel lamentabilísimo del secretario Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, en representación del Estado mexicano y del presidente Enrique Peña Nieto, en un momento precisamente cuando se estaba cumpliendo un año de la masacre en Nochistlán, Oaxaca, donde el Estado mexicano reprimió al movimiento magisterial que lucha por sus derechos y asesinó a varios compañeros y compañeras, de un gobierno que además es responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y que es responsable de sembrar de cadáveres el suelo mexicano con la llamada guerra contra el narco, que es responsable de decenas de miles de muertos y desaparecidos, que es responsable del aumento de los feminicidios, del asesinato de mujeres y que es responsable además del empobrecimiento, de la miseria que ha llegado a grados de pobreza extrema del movimiento obrero, de los trabajadores y del pueblo mexicano. ¿Con qué autoridad puede el Estado mexicano y cualquiera de los estados burgueses que están inscritos en la OEA juzgar a un proceso político que precisamente ha tenido la característica de plantearse pues un proyecto diferente a este que ha venido empobreciendo a nuestros pueblos? Habría que decir algo más. ¿Por qué el Estado mexicano no utiliza la tribuna de la OEA, que es una instancia que en realidad no tiene ninguna razón de ser,
Pero ¿por qué no utiliza esa instancia para denunciar el muro que pretende construir el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que va a afectar dramáticamente la situación de los migrantes mexicanos y centroamericanos? Entonces, el gobierno mexicano, pues es un gobierno enemigo de los pueblos, como es enemigo del pueblo mexicano, un gobierno de carácter reaccionario, con terrorismo de Estado contra el pueblo mexicano, y responsable del asesinato de 7 militantes del Partido Comunista de México y de la desaparición del camarada Enrique López, miembro del Comité Central de nuestro partido. Sí, en ese contexto, la lucha que está dando el pueblo mexicano, no solamente el Partido Comunista, sino todas las fuerzas populares, porque sí tienen un gobierno, como usted lo ha señalado, que sí está practicando terrorismo de Estado contra las fuerzas populares. ¿Cómo está esa lucha? ¿Cómo están acumulando fuerzas para lograr de una u otra manera salir, derrocar, no en los términos de golpismo, sino por la vía democrática electoralmente, acumulando fuerzas para poder buscar otro futuro para México que no sea en un gobierno de corte neoliberal y fascista como este? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con ese concepto del derrocamiento. Yo creo que un partido comunista que no luche por el derrocamiento de las formas opresivas, reaccionarias y de explotación de los estados burgueses no tiene mucha razón de ser. Entonces los partidos comunistas son partidos del derrocamiento revolucionario. A nosotros no nos interesa enmendar lo que está pasando en México. Es decir, el capitalismo en cualquiera de sus gestiones, sea neoliberal o sea progresista, es responsable del crimen, de la explotación, del asesinato, de la barbarie. Lo que en México urge es sustituir al capitalismo con una revolución socialista. Y para ello nosotros estamos trabajando en esa dirección desde el 5º Congreso de nuestro partido, señalando que la crisis del capitalismo abre un gran periodo de insumisión. Si se revisa estadísticamente, y nosotros lo estamos haciendo siguiendo el modelo que seguía el partido bolchevique en 1917, es decir, de medir las huelgas, las movilizaciones, la participación de la gente, la organización, si eso se va poniendo en estadística, se ve cómo va aumentando, cómo salen los sindicatos, los trabajadores, las mujeres, los sectores populares a la calle a luchar de diversas maneras. Recientemente, en enero, aumentó el precio de la gasolina en nuestro país. Se produjeron cerca de 1.150 saqueos de la población contra grandes monopolios del comercio. ¿Qué significa eso? Que el grado de protesta de la población está aumentando. ¿Qué hacemos los comunistas con relación a ello? ¿Vamos a condenar a nuestro pueblo por ejercer de manera legítima su derecho a comer? No, no lo vamos a hacer. Vamos a apoyar eso, vamos a dinamizar eso, vamos a hacer que supere formas espontáneas para adquirir formas más organizadas que nos permitan el día de mañana disputar el poder. ¿A través de qué instrumento nosotros pensamos que hay que hacer eso? Y esa es la línea esencial aprobada por nuestro 5º Congreso en septiembre del año 2005. La construcción de un frente anticapitalista, antimonopolista, por el poder obrero, popular y por el socialismo, que no lo concebimos solo como una alianza de fuerzas políticas, sino sobre todo como una alianza de clases, es decir, de la clase obrera, los sectores populares, una alianza social, en la que el Partido Comunista tiene que contribuir con la organización, la conciencia, el programa, la orientación, pero en el entendido de que son los pueblos los que hacen las transformaciones. Y en ese sentido estamos, agregar que estamos trabajando con diversas fuerzas en varios niveles, ¿no? En la lucha directamente política, en la lucha solidaria, porque hay fuerzas con las que tenemos contradicciones políticas, pero que hay puntos de convergencia. Y un punto de convergencia es la solidaridad con los pueblos que están luchando. Así, unos días antes de la reunión, de esta reunión en Cancún de la OEA, organizamos, junto con el Movimiento de Solidaridad con Venezuela, con varios sindicatos y organizaciones, un encuentro de los pueblos, para expresar que precisamente en México, pues no existe solo la voz de Peña Nieto y de Videgaray, sino que entre los pueblos somos capaces de ejercer la solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Palestina,
con los pueblos que están luchando, pues, ¿no? Una solidaridad que no es acrítica, porque así como nosotros somos solidarios con el pueblo venezolano, con el proceso político bolivariano, también somos capaces de señalar que sería una injusticia del proceso político bolivariano la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela. Y nos hemos pronunciado en esa dirección. Nosotros pensamos que la solidaridad no son cartas en blanco, pues, ¿no? Sino que tiene que haber reciprocidad y debe haber consecuencia. Para nosotros la solidaridad con el pueblo venezolano en este momento de lucha contra el imperialismo, contra ese montaje que están haciendo aquí de provocaciones, de golpismo, de desestabilización, somos solidarios. Pero esencialmente pensamos que la mejor solidaridad que podemos darle al proceso político bolivariano es la solidaridad a su fuerza más consecuente, que es el Partido Comunista de Venezuela, que con seriedad y responsabilidad puede conducir la lucha de clases a un nivel superior. Y justamente su presencia aquí, ¿cómo ha visto el desarrollo de este 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela en esta coyuntura tan específica que está viviendo el país? Imagino, le he hecho la pregunta a varios delegados, que cuando dicen que van a Venezuela, muchas personas piensan que se van a conseguir un escenario como en Siria o como en Yemen o como Libia, es decir, un país que está ya en una guerra civil. ¿Cómo ha visto estos días aquí en Caracas y el desarrollo del Congreso del partido? Esa fotografía parece que solo existe para CNN y para los periódicos reaccionarios. Aquí nosotros conocemos bien Venezuela y no percibimos esa fotografía de las llamadas revoluciones de colores. Claro que tampoco encontramos el socialismo que algunos pregonan. Lo que entendemos es que a través del Partido Comunista de Venezuela, de su balance político que está presentando este Congreso, es que el proceso está atravesando algunas dificultades y que también es un momento de definiciones. Pero que estas definiciones no son prohijadas divinamente, pues, ¿no? Por divinidad alguna, por tribuno alguno, sino que las tiene que forjar la clase obrera y el pueblo caminando, pues, ¿no? Caminando y luchando, pues, ¿no? Y nos parece que las definiciones estratégicas y tácticas que están presentadas en los proyectos de resolución de línea política del Congreso del Partido Comunista de Venezuela son un camino certero para avanzar en esa dirección. De un partido que está mirando con bastante responsabilidad el desarrollo de la lucha de clases, las contradicciones que se están presentando entre el pueblo y la oligarquía, entre el pueblo y el imperialismo, y que precisamente tomando en cuenta todos esos factores, traza una línea justa. Una línea justa que no solo permitirá derrotar este momento ominoso, sino que también abrirá una perspectiva para la construcción de una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores. Y señalar además que los lazos del internacionalismo proletario hermanan a los partidos comunistas y obreros de todos los países, que nosotros tenemos un grado de identidad muy elevado con el Partido Comunista de Venezuela, que participamos de manera conjunta en varios espacios del movimiento, como es el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros, y en otros más, en otros cualitativamente superiores, como la Revista Comunista Internacional, que es un esfuerzo ideológico que hacemos algunos partidos marxistas-leninistas para desarrollar teoría que sirva al movimiento obrero internacional para luchar de manera contemporánea, no quedarnos nada más con una visión de nostalgia, sino luchar de manera contemporánea para llevar pues la lucha de clase, la lucha clasista a niveles superiores, pues, ¿no? Entonces valoramos altamente el 15 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, observamos una organización superior, observamos un desarrollo, observamos un avance cuantitativo y cualitativo y estamos muy satisfechos de ello. Nos vamos con una visión enriquecida del proceso, que insistimos, jamás nos hemos tragado la píldora del script que señala el imperialismo, ya conocemos bien esta dinámica que antes se vivió en Ucrania, que se vivió en Libia,
que se vivió inclusive en Irak. Es decir, esta oposición reaccionaria tiene el tufo de lo que se monta en las oficinas de la CIA, ¿no? Es decir, algo que se mueve en redes sociales, algo que tiene un eco en la prensa burguesa internacional, en los medios de comunicación, en la televisión, que tiende a crear un escenario supuesto de desestabilización, pero que en realidad son cosas focalizadas. ¿Por qué está focalizado? Porque es una minoría, es la minoría de burgueses, la minoría de la oligarquía que no quiere renunciar a vivir las comodidades que tuvo durante años a costa de vivir de parásitos, explotando a la mayoría del pueblo trabajador. Entonces les reiteramos nuestra solidaridad plena al pueblo de Venezuela y al Partido Comunista de Venezuela. Bueno, muchas gracias entonces.